Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en este tutorial continuaremos confeccionando a nuestro tierno Grinch. Y en esta tercera parte estaremos confeccionando su bufanda con todos los detalles de su rostro. Que si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dichos enlaces. Y si está al día, entonces comencemos. Vamos a comenzar colocando los brazos que ya tenemos listos, y lo primero que haremos con cada brazo será cerrarlo. Y para ello estaremos dando puntadas de lado a lado. Observe, es muy sencillo, nada especial. Y una vez que lo tengamos unido así de forma plana, entonces lo uniremos al cuerpo. Y los ubicaremos aproximadamente entre las vueltas 38 y 39. Es aproximado, recuerde que aquí encima irá luego la bufanda. Y ahí estaremos dando simples puntadas. Tomamos una hebrita del cuerpo y luego una del bracito y así sucesivamente hasta que esté bien seguro. Y una vez aseguremos, vamos a esconder esta hebra y así como hemos cosido este bracito, vamos a coser también el otro. Ya tengo ambos bracitos listos y ahora sí vamos a comenzar a realizar la bufanda. Esta bufanda la comenzaremos utilizando hilo color rojo, en específico en esta marca Sinfonía es el rojo granate y lo vamos a estar combinando con hilo color blanco. Iniciaremos con 5 cadenas. Primeramente un nudo corredizo y ya que esté listo el nudo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de la tercera cadena comenzaremos a realizar 3 medios puntos altos. Contamos 3 cadenas a partir de donde terminamos 1, 2, 3 y habremos tomado lazada. Yo estaré tomando la hebra de atrás, pero la verdad que no es necesario, usted puede insertar el gancho donde usted desee. El primer medio punto alto, 2 y en el tercero, justo en el último medio punto alto, haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar hilo de color blanco, pero esta hebra de color rojo no la vamos a cortar. Continuaremos utilizándola. Tomamos la hebra de color blanco sin hacer nudo corredizo, no es necesario, observe cómo yo lo hago. Extrae la lazada y ya está listo el cambio de color. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 2 y para la vuelta número 2 la primera cadena la haremos tomando las 2 hebras y las vamos a extraer hasta que esté fuera la más cortica. De este modo ya quedará segura. Vamos a hacer otra cadena más, pues necesitamos 2 cadenas de subida. Giramos el tejido y observe lo que haremos con la hebra de color rojo. Vamos a ubicarla así para ahora ir escondiéndola en la medida que hacemos los 3 medios puntos altos que siguen con hilo de color blanco. Y a su vez estaré también escondiendo la hebrita de color blanco y asegurándola. Observe, preste mucha atención. Cuando inserto el gancho en este primer huequito que tenemos, voy a dejar la hebra de color rojo a modo de irla agarrando. El primer medio punto alto, 2, y en el último volveremos a cambiar de color para volver a utilizar el hilo de color rojo. Listo.
Vamos con la vuelta número 3. Esta hebrita la puede cortar o bien puede asegurarla luego al final, como usted desee. Para la vuelta 3 subiremos con 2 cadenas, 1, 2, giramos el tejido, tomamos la hebra de color blanco y la pondremos a modo tal de que ahora la vayamos agarrando. Vamos a hacer 3 medios puntos altos con el hilo de color rojo y observe cómo dejo la hebra de color blanco por debajo. El primer medio punto alto, ahí usted la va estirando, no demasiado, 2, y en el tercero, en el último, volveremos a tomar la hebra de color blanco y volvimos a cambiar de color. Vamos a estar repitiendo la vuelta número 2 y 3, solo que cambiaremos al color que corresponda para que sea siempre rojo, blanco y así nos quede de este modo la bufanda. Vamos con la vuelta 4, subimos con 2 cadenas, giramos, colocamos la hebrita de color rojo para irla escondiendo y comenzamos el primer medio punto alto. Un medio punto alto, 2, y en el tercero volvemos a tomar la hebra de color rojo. La vuelta 5, 2 cadenas, 1 y 2. Giramos el tejido. Siempre en esa posición gire el tejido para que le quede como a mí. Colocamos la hebrita de color blanco y el primer medio punto alto. 2, y en el tercero vuelve a cambiar de color. Y así vuelvo y repito, continuaremos repitiendo, todas las vueltas serán iguales, pero siempre al final cambiando al color que corresponda. Si se le va a torcer un poco el hilo por el modo en el que estoy tejiendo, pero usted poco a poco, con mucha paciencia, póngale mucho amor, lo va zafando, ¿sabe? Va destorciendo ese hilo, porque mientras más larga la bufanda, pues más se nos va a enredar. Esta bufanda puede hacerla tan larga como usted desee. Yo voy a llegar hasta la vuelta 41 y de ese modo habré comenzado con hilo rojo y terminado con hilo rojo. Pero vuelvo y repito, usted la puede hacer tan larga como usted desee, incluso más ancha, haciendo más medios puntos altos y así les queda pues un poquito más ancha también. Pero a mí así me ha encantado. Acá les mostraré, ya yo he tejido hasta la vuelta 41. Vean el resultado, vean el cambio de color, qué bonito, qué parejito se ve, no se nota este cambio de color. Esta bufanda me ha encantado y justo he llegado hasta la vuelta 41 y a modo de asegurar el tejido vamos a realizar una cadena solo para asegurar. Y lista la cadena, pues usted corta la hebra, ya yo la tengo cortada, la extrae y cuando estire pues ya estará seguro. Y a su vez pues vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado. También estas de acá. Y ya que tengamos la bufanda lista, pues vamos a colocarla. Este es el frente de mi Grinch. Y vuelvo y repito, sé que este es el frente de mi Grinch porque en los pies, los medios puntos altos que hicimos pues nos quedarán por detrás y tendremos esa ligera inclinación. Este es el frente, por lo tanto colocaré la bufanda así en el frente, lo giramos y por detrás haremos un nudo simple, siempre buscando pues la mitad de la bufanda. Y con este nudito pues bien puede dejarlo así, hacia detrás, o puede correrla un poquito esta hacia adelante. Definitivamente así lo voy a dejar. También puede buscar otros vídeos donde ver cómo anudar bufandas. Para los detalles del rostro ya yo he adelantado un ojito con todos sus detalles. Vamos a necesitar 2 ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted desea colocarlos más pequeños también puede hacerlo. Este ojito de seguridad, ambos ojitos, yo le he cortado este pinchito, ya que pues lo voy a colocar al final y no antes de haber cerrado la cabecita.
Vean, así queda cortadito por detrás. Y vamos a necesitar también un trocito de fieltro blanco. Ya yo lo tengo recortado, este es el molde. Y una vez que les comparta el patrón gratuito escrito en nuestro sitio web, ahí usted podrá encontrar una fotico para que lo recorte exactamente igual si así lo desea. Pero no es más que un circulito. Vean, les muestro aquí en la yemita de mi dedo gordo. Es poco más pequeño. No es un círculo, es como un óvalo, ¿ok? Entonces, ya que tengamos el ojito sin esto, en mi caso que no lo coloqué antes, vamos a necesitar también una hebrita de este verde. Este verde en específico es verde hoja, así es el nombre. Es poquito más intenso que el verde que utilicé para el cuerpo. Y además vamos a necesitar una hojita del mismo rojo que utilizamos para la bufanda, el rojo granate, para la boquita. Entonces ya yo aquí tengo la hebrita lista de color verde hoja. Y vamos primeramente a colocar este ojito, primeramente la parte del fieltro. Lo estaré colocando con pegamento silicón caliente. Vamos a ubicarlo aquí. Ahí en los subtítulos les voy a dejar exactamente entre qué vueltas coloqué este trocito de fieltro. Y ahora sí, el ojito de seguridad que ya tengo listo. No le coloque demasiada silicón si lo está haciendo así, para que no se le vaya para que no le vaya a quedar por fuera. Apriete bien para que quede bien pegadito y listo este detalle, y así van a quedar los ojitos. Ahora vamos con el bordado de las cejas, del detallito en los ojos. Es muy fácil, ya tengo la hebrita de hilo color verde hoja listo con un nudito en el extremo, y vea lo que haremos. Vamos a insertar por detrás entre dos punticos para que se pierda ese nudito. Y vamos a estar saliendo aquí. También en los subtítulos les voy a estar dejando específicamente entre qué vueltas hice estas pestañas. Ahí ya usted, perdón, estas cejas, ya ahí usted lo puede ir viendo. Dejamos que pase el nudito por detrás. Y ahora vamos a insertar, voy a virarlo así. Lo voy a estar insertando aquí donde coloqué el otro alfiler. Hay aproximadamente 4 punticos ahí de separación, pero es una vueltita más arriba, ligeramente inclinado. Vamos a estar saliendo aquí en el centro de estas dos puntadas, pero un poquito más arriba, de forma tal que se arme un arquito. Vean, así se va a armar. Y ahora estaremos dando puntadas para ir formando pues esta ceja así, un poco loca la verdad. Vamos a dar puntaditas inclinadas hacia acá, y en esta ceja de acá pues lo va a hacer lo contrario, ¿no? A este lado de acá. Vamos a dar una puntadita aquí arribita de momento, y vamos a comenzar por aquí. Yo voy a comenzar por este centro. Voy a estar dando puntada por puntada, aunque el vídeo se haga un poquito largo. Yo no soy una experta bordando, para nada. Pero vamos a intentar que quede bien bonito y lo más similar posible ambas cejas. Entonces, como puede ver, aquí vamos a hacer 2 puntaditas hacia arriba. Y luego vamos a estar saliendo aquí debajo. Vamos a salir siempre un poquito más acá, pero siempre tomando por debajo de esta hebra que formamos para irla tapando. Si usted desea hacer esto con una hebra de hilo más fina y dar más puntadas, también puede hacerlo. Yo decidí hacerlo así con una hebra, con la hebra, pues con todas sus hebras, los 6 cabos que tiene este hilo.
para que resaltara bastante, pero como usted lo crea mejor. Volvemos a insertar donde mismo para que se forme un piquito y luego vamos a extraer aquí debajo un poco más al ladito. Vamos a inclinar un poquito hacia acá con un poquito más alto. Bien. Y volveremos a salir al ladito de ese hilo, o sea, de esa puntada que hicimos abajo. Vamos a volver a insertar donde mismo y salir un poquito más al lado. Por supuesto no van a quedar exactas, esto es bordado a mano. ¿Ves? Ya tenemos dos punticas, esa es la idea, formar punticas. Vamos a hacer una más cortica. Ahora una un poco pues más larga para que resalte. Vamos a hacer una un poco más abajo, cosa de ya irla inclinando un poquito. Y tenemos otra puntica más y aquí vamos a hacer una cortiquita y vamos a extraer por detrás para asegurar y esconder la hebra. No dejen que se le arme nudo. Vean, este es el resultado, para nada son exactamente iguales, pero pues quedaron bien bonitas. Perdón, dije asegurar y esconder, pero la verdad es que no. Vamos a hacer este detallito aquí que es súper sencillo. Vamos a comenzar también aquí en el centro. O sea, me refiero a la parte de adentro. Y estas puntaditas serán muy sencillitas. Vamos a estar tomando una puntadita así en el borde del ojito. Y cuando extraiga, le va a quedar por arribita y este hilo por debajo. Y así continuaremos dando puntaditas. Y lo vamos acostando así para que quede por el bordecito del ojo. Y ahí hasta donde usted lo desee es solo un ligero detallito. Y si la hebra pues aún está larga y puede seguir utilizándola, vamos a hacer la naricita. Ahí ya voy a quitar todos estos alfileres que he colocado. Ya en los subtítulos usted puede ver entre qué vueltas exactamente vamos a hacer esta naricita. Y ahí entre esas vueltecitas pues simplemente vamos a dar puntadas abarcando, pues ahí usted puede ver un puntico y medio, nada exacto. Vamos a dar varias puntadas para que esta naricita agarre volumen. Ya llevo 2.
Llevo 3 puntaditas. No deje que se le salga así el relleno. Tengo el hilo muy torcido. Le puede hacer esto al hilo para que dé vueltas. Cuatro, y vamos a dar una última, o sea 5 puntaditas. Y ahora sí voy a extraer por detrás. Y así nos van a quedar los detalles que lleva este Grinch con este hilo color verde hoja. Aquí detrás pues aseguramos y escondemos la hebra. Y ahora con una hebrita de color rojo, el rojo granate, haremos un nudito en un extremo y vamos a hacer esta simpática boquita. Vamos a introducir aquí dentro de 2 punticos siempre para que pase el nudito. Y pues aquí también en los subtítulos ya usted puede ver qué vueltas abarque aproximadamente para hacer esta boquita. Dejamos que pase el nudito. Vamos a ir retirando alfileres. Voy a introducir aquí en el último que coloqué. Y voy a estar saliendo a mitad de estas 2 puntadas. Aquí a mitad de las 2 puntadas, pero un poquito más abajo para formar un arquito, así como en las cejas. Así vamos a formar un arquito para esta boquita. No lo vamos a ajustar demasiado, va a ser una puntadita más bien suelta. Extraemos hacia detrás, siempre dentro, entre 2 punticos. Y aquí pues vamos a... Vean, como no ajusto demasiado, solo un poquito para dar esa ligera inclinación, esa ligera curvatura. Y listo, aquí detrás con mucho cuidado sin alar, si no se le va a alar de aquí. Usted asegúrelo y esconda la hebra. Y así hemos acabado nuestro tierno Grinch. Espero y les haya gustado el resultado. Vea. Espero y si haya sido de su agrado. Y si ha sido así, por favor no olvide regalarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Además, de ese modo apoyan nuestro proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Y si desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.